Hola a toda la comunidad. Hoy día vamos a partir con el capítulo número 7 del podcast Haz que las cosas sucedan. Vamos a hablar de todos los errores legales, los errores tributarios, qué es lo que uno tiene que aprender, eh, cómo aprendí, cómo pasó ese costo de aprendizaje, cuáles son los errores que uno comete. Y vamos a partir por el primer tema. Todos dicen que hay una lista negra del banco, que te pueden dejar registro de la lista negra del banco, y que yo estoy en DICOM, no estuve en DICOM, no tengo una deuda antigua y el banco no me pasa. Bueno, muchas de esas cosas son mitos y otras cosas son verdad. ¿Ya? Lo primero es que todo va a depender de tu segmentación. Si tu segmentación es, por ejemplo, una pequeña empresa o una microempresa, esa segmentación, si tú tuviste DICOM en 3 meses antes, en 4 meses antes, en 5 meses antes, hoy día los bancos están automatizando toda su operación, están despidiendo una cantidad de ejecutivos, gerentes, agentes, que no había pasado nunca en la historia bancaria. Y eso se da porque hoy día quieren que a través del computador, a través de la IA, a través de los algoritmos y el análisis, aparezcan cuáles son los mejores clientes, cuál es su monto a financiar y cuáles son sus condiciones a financiar, y eso se hace todo a través de datos de riesgo que el banco le coloca a ese bot o a ese robot o a ese agente. Es por eso que muchas veces si tú tuviste en DICOM, que me ha pasado a mí también, si estuvimos en DICOM o no sé, la semana pasada o un mes o 2 meses o 3 meses o 6 meses, ¿ya? En ese caso los bancos te van a decir que no porque tiene un mal comportamiento de pago. Lo otro que también verifican es, por ejemplo, si tienes deudas previsionales, si has tenido alguna repactación con el tesorería, pero eso se da en las que las mediciones o las empresas son más pequeñas. Pues resulta cuando tú tienes empresas que están en la capacidad de mediana o gran o incluso corporativo, estar en DICOM, la verdad es que es solamente dar una explicación de por qué estuviste en DICOM. Y muchas empresas, por ejemplo, que hoy día trabajan en la bolsa de valores, que están en la comisión de mercado financiero, incluso en la bolsa de valores de Santiago, tienen un DICOM de miles de miles de miles de millones. O sea, sácalo un DICOM si tiene duda a las tops 10 de las empresas que tienen mayor valorización en cotización en bolsa y te dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en ese caso esas empresas levantan fondos con inversionistas a través de proyectos, emisión de bonos, venta de acciones, ampliación de acciones. Entonces el DICOM la verdad es que es lo menos importante en su vida. ¿Ya? En el caso de las medianas y grandes empresas, cuando tú tienes un DICOM y ese DICOM tiene explicación, la verdad es que no te va a afectar en nada. No en todos los bancos, ¿ya? En ciertos bancos. Por ejemplo, me bloqueó por una de las empresas, la habían demandado por insolvencia, fue declarada, o todo un tema ahí, y me bloqueó por un año de financiamiento. La verdad de las cosas es que ese es porque de acuerdo a los bancos o al riesgo o a la gente, porque al final, cuando tú llegas a ese nivel, las personas al final son las que deciden, ¿ya? Que se llaman comité de riesgo, si es que te pasan o no te pasan ese dinero. En el caso de los otros bancos, ¿ya? Como por ejemplo la participación de algunas de las empresas son segmentadas, vale decir, si tú tienes una empresa de, no sé, vehicular, otra empresa de servicios, otra empresa de tecnología, no abras cuentas corrientes en todos los bancos, todas las cuentas. Segmenta tu operación, tantos bancos el tema automotriz, tantos bancos el tema de servicios, tantos bancos el tema de tecnología. De esa forma vas a tener mayor holgura y mayor posibilidad de financiarte con distintos tipos de riesgo y distintos tipos de bancos. ¿Ya? La verdad es que eso de la lista negra se llama comply,
Y ese comply se da muchas veces con el boca a boca, con el B2B. A mí hay bancos que me tienen bloqueado porque específicamente un banco que me cerró una cuenta corriente porque supuestamente no había podido acreditar el dinero que estaba en esa cuenta corriente con mi balance tributario. Y después eso se agarró al Banco Internacional y hoy día estamos con las dos betas, según información interna obviamente, de, de estos dos bancos. Pero, en resumen, lo importante de todo esto es que primero no hay límites y no hay lista negra si tu facturación es importante, salvo ciertos bancos por cosplay. Banco... eh, Vamos a pasar al siguiente tema. Y vamos a hablar ahora de cuándo un problema financiero pasa a ser un problema legal. ¿Ya? Si algo de lo que dije precedentemente no te quedó claro, coméntame para reforzar esa idea. En el caso de las cuando se convierte en legal, muchos bancos bancos e instituciones financieras tienen distintos tiempos, ¿ya? Si por ejemplo yo debo una cuota de algo, me atrasé un mes o dos o tres, el banco muchas veces no me va a pasar a cobranza judicial. Te dicen que te van a pasar a cobranza judicial y te llaman del departamento de cobranza judicial. Bueno, todo eso no es así. Entre que tú debas una cuota y se presenta una demanda, pueden llegar a pasar 3 meses. Y en realidad muchos bancos toman eso. Sabes que si esta persona debe 3 cuotas, yo recién ahí lo paso a cobranza judicial. Entonces, la, no cobra, o sea, el no pago de 3 o 4 meses se torna en una cobranza judicial. Pero el no pago de una cuota, de 2 cuotas o el atraso consecutivo en las fechas de pago, eso no te va a mandar a cobranza judicial. Si te genera intereses moratorios, sí te genera intereses moratorios. Pero solamente cuando tu no pago es constante en el tiempo, te va a generar, en este caso, una cobranza judicial o una causa jurídica. Es importante que siempre cuando pase eso, vaya a hablar con tu ejecutivo, vaya a hablar con el agente, con la persona que te otorgó la confianza y le diga, ¿sabes qué? Estoy pasando por este momento, estoy débil de flujo caja, tengo un descalce en flujo caja, estoy trabajando en esto, me van a pagar esto y te voy a pagar tal día. Siempre un planteamiento pago, una conversación, va a hacer que ese agente o ese ejecutivo, como tú fuiste a dar la cara, se demore más en enviarte a cobranza judicial. Esa es mi recomendación. Bueno, el Estado el Estado, ciertas instituciones estatales, ciertos municipios, la verdad es que no ayudan al emprendedor, no ayudan al empresario, le hacen la vida más difícil. ¿Ya? Esa es una realidad, tienen que saber que existe. Y yo te diría que en proporción, dentro del 100% del Estado que yo trabajo, el 20% te hace la cuesta arriba. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Mira qué interesante acá. El Estado lo que hace es que no te, no te deja facturar, ¿ya? Te dice, mire, ¿sabes qué? Yo para que tú me emitas la factura, yo te tengo que enviar una orden de compra. Pero resulta que esa orden de compra que ellos te van a enviar supuestamente puede pasar una semana, puede pasar 2 semanas, puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses. O sea, yo tengo hospitales que me deben orden de compra hace 3 meses. Entonces, y te dicen, no, es que no hay presupuesto, que no llegado a presupuesto, que la orden de compra tiene que estar en un presupuesto. Bueno, todo eso es mentira. ¿Saben por qué? Porque al momento de adjudicarte una licitación, tiene que estar la disponibilidad presupuestaria en ese momento de adjudicación. El Estado no adjudica nada que no tenga provisionado en su, eh, en su presupuesto anual o su presupuesto mensual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final es un desorden en el cual ellos gastan más de lo que el Estado les pasa, o sea, gastan más de lo que ganan. Y en realidad el desorden es gigantesco. O sea, personalmente yo no me dedico a la política, pero las personas que dirigen esos hospitales o esas instituciones, esas municipalidades, no están aptas para el cargo. Porque ese presupuesto al momento de licitar sí existía y mágicamente hoy día desapareció. Entonces esa reflexión se la tiene que hacer ese funcionario
Y también la persona que contrató, que puso su funcionario, también tiene que hacerse esa reflexión para que en realidad tengamos un mejor país, tengamos un mejor Estado, que sea más eficiente y que vaya en ayuda de la gente. ¿Cómo lo solucioné? En el caso de una vez que tú te dejan emitir factura y se vuelven a atrasar en el pago de 30 días, yo hice todo un estudio y empecé a trabajar de la siguiente forma. Primero, emitía la factura, ¿ya? Intenté siempre emitir la factura, incluso cuando no me enviaran la orden de compra, yo igual emitía la factura, porque como proveedor es tu derecho. Tú prestaste el servicio 30 días, aguantaste la inversión 30 días, para que ellos después 30 días, 1, 2, 3 meses o días no te dejen emitir la factura. La verdad es que eso no es justo. Es por eso que yo emitía la factura aunque no tuviera orden de compra. Esa factura la factorizaba. Después que esa factura la factorizaba 45 días, no me la pagaban en 45 días, tenía un interés moratorio lineal con el mismo tasa de interés, y de esa forma yo tenía ese dinero antes y ya tenía 90 días ganados, que muchas veces quizás el Estado no lo iba a pagar en 90 días, pero yo el presupuesto, ese dinero ya lo tenía 90 días previos. ¿Qué pasa si el Estado no te paga en esos 90 días? Existen otras instituciones que vuelven a refactorizar esa factura. ¿Ya? Busca esas empresas de refactorización en la cual esa factura de 90 días te la vuelven a refactorizar, o sea, te la vuelven a capitalizar y tú le pagas a tu primer proveedor de factoring. Tú me dices, sí, Miguel, pero tienes que pagar interés, costo de administración, interés moratorio. Bueno, eso ponlo en el costo de la licitación. Yo, por ejemplo, cuando postulo una licitación, digo, este es el costo del vehículo, este es el costo del conductor, este es el costo del interés del factoring, este es el costo del interés, y yo lo adobo como costo. Entonces, si tu costo es X, tú tienes que cobrar X y más. Y ahí recién ese delta que va a ser ese I va a ser tu resultado operacional, cuánto es lo que tú ganaste en esta licitación. Yo creé este sistema que me costó muchos años de aprendizaje, de factoring, de refactorización, de saber con quién factorizar, a qué tasa factorizar, quién me tomaba esa factura, quién no me tomaba esa factura porque la institución tenía mucha deuda, cuáles eran los municipios endeudados. Empecé a sacarle el DICOM a los municipios cuando me adjudicaban una licitación, veía si no iba antes del DICOM, por qué tenía esa deuda, a quién le debía. Tienes que investigar, ¿ya? Con los municipios, con las universidades, con las gobernaciones. ¿Ya? Y eso en realidad no es que el Estado generalizado no pague, es que ciertas instituciones estatales que son lideradas por personas, ¿ya? Se retrasan en sus pagos. Si quieres saber más de esto, háblame por interno y te digo cuáles son esas instituciones que se demoran. ¿Ya? Vamos con el siguiente tema. Bueno, vamos a hablar ahora de la deuda, ¿ya? De la deuda y de la prescripción de la deuda. Entonces, hemos hablado hoy día qué es lo que dice el banco que es lista negra, que la lista negra básicamente no existe, sino que se llama compliance, y que ese compliance puede ser por distintas conductas que tú tuviste, que estuviste demandado, querellado, una de tus empresas estuvo en liquidación, estuviste un DICOM hace 6, 7, 8 meses, eh, y en realidad tienes una mala conducta de pago. Entonces se llama comply. Ese comply ya no es que sea una lista negra, sino que tú puedes mejorar eso. Puedes mejorar eso a través de una prescripción de deuda, puedes mejorar eso de colocándote al día, puedes mejorar eso solucionando tu, tu tema de tesorería o tu causa, o incluso hablando con el gerente del banco del que te cerró la cuenta, como lo contaba anterior. O sea, todo tiene solución, ¿ya? Y además de eso hay algo que lo soluciona de forma inmediata, que es la venta. Si tu facturación es alta, nadie se va a preocupar de eso. Por ejemplo, yo he tenido DICOM en un mes de 140, 150, 200 millones. Entonces la gente me pregunta, Miguel, ¿pero por qué tuviste este DICOM de 200 millones? Bueno, resulta que una de las empresas que me financiaba se fue de Chile por esta reforma del Estado, del tributo y todo. Se fue esta empresa que es una multinacional y le vendió a una empresa chilena toda su inversión, y ahí yo tenía leasing. Resulta que la otra empresa que le vendió no tenía la capacidad para administrar ese gran número de deuda, de volumen,
y tenían supuestamente una plataforma automatizada y me tiraban a DICOM todos los meses, todas las semanas de forma automática con deudas que yo nunca tenía. Por ejemplo, a esa empresa le pagaba, no sé, 80 millones mensuales y me tiraban a DICOM por 150, por 140, por 130. O sea, mis últimos 4 meses yo creo que estaba en DICOM 10 veces. Y tú me decís, oye Miguel, ¿y no te financian? Igual me financian. Igual me financian. ¿Por qué igual me financian? Porque doy la explicación, esa institución que un banco me manda el documento que fue un error de ellos que haberme tirado de ICOM. Entonces, y porque además de eso también está la facturación. ¿Ya? Entonces es importante que tenga ese dato también. Y recuerda que entre más crece la empresa, menor es la importancia del DICOM. Vamos ahora a la prescripción de las deudas. Prescripción de deuda, prescripción de TAC. Primero, las deudas de TAC prescriben las multas de TAC prescriben en 2 años. Cualquier multa de tránsito prescribe en 6 meses. Cualquier deuda prescribe en 5 años. Si tú tienes un DICOM hoy día y ya pasaron 5 años, anda al tribunal, asesórate por un abogado y presenta una acción de prescripción extintiva por 5 años de inactividad. Entonces, oye, no, sabes que yo quebré con miles de millones, o con 10 millones, con 5 millones hace 10 años, está prescrito. Solamente tienes que declararlo. Entonces, de esa forma, cuando dicen los abogados, te ayuda a salir de DICOM o te saco de DICOM, bueno, ellos presentan una acción que se llama prescripción extintiva. Y la otra forma de salir del registro de DICOM es la ley de insolvencia, de reorganización e insolvencia, que esa nueva ley te da la posibilidad de organizar todos tus créditos, ¿ya? O si no tienes cómo organizar todos tus créditos y pagarlo a largo plazo, te da la posibilidad de tirarte insolvencia y partir de cero. O sea, posibilidades tenemos, tenemos. Y te doy otro dato, este no es el único país para emprender, tampoco para vivir. Así que nada es tan terrible, ¿ya? Por ahí anda un meme de si puedes vivir con eso. Esa es una pregunta real. O sea, no pasa nada si tú tienes una deuda en Falabella, Cena de Cedino, no pasa nada. No pasa nada. No por cualquier cosa te van a embargar, no por cualquier cosa te van a tirar, te van a hacer una acción judicial y van a ir a demandarte o embargarte porque es muy caro. Tenés 400.000 pesos en deuda, no te van a demandar. Tenés 1 millón de pesos en deuda, no te van a demandar. Quedó como deuda incobrable, esa institución la va a tirar a su pérdida y va a descontar impuestos. Y no te van a cobrar. Ojo con repactar y con esa repactación que haces tú de forma excesiva, porque yo he conocido situaciones que tenían un crédito de 10 millones y hoy día están pagando 80. O sea, olvídate de esa persona, no se dio cuenta con el susto, con la presión psicológica, con los llamados a cada 25 minutos. O sea, esa persona estaba tan estresada que no se dio cuenta como una deuda de 10 millones, 5 millones, llegó a 80, llegó a 100. Tú me decís, Miguel, ¿eso pasa? Sí, equipo, gente, comunidad, eso pasa. Y lo más terrible es que el Estado en eso, que es salud mental, que es salud también económica, que es salud financiera, no ha hecho nada. Yo siempre cuando era abogado le decía a mis clientes, esta causa, cuando eran gente que tenía 500, 1000, 2000 millones en deuda, esta causa va a depender de cuánta psicología tiene usted. Porque incluso una demanda de cobranza se puede demorar 5 años. 3 años, 4 años, puede morir en ese intento, el abogado le puede pasar algo, la empresa cambió de abogado, la causa se le olvidó. Olvídense, no todas las causas que ustedes los demandan terminan como consecuencia en embargo y posterior remate. Es más del 80% de los remates se suspenden en tribunales. Entonces, todo eso que les cuentan no es verdad, ¿ya? Te puedo dar información cercana de casi 10 años de ejercicio de la profesión, donde en realidad se presentaban 200, 300, 400 demandas para un ejercicio psicológico a la semana y en realidad a embargo llegaba una. O quizás me equivoqué, a embargo llegaban 10 y a remate una. Entonces, ojo ahí, ojo con la decisión que estás tomando en este momento, ojo con esa repactación, ojo con ese pago de deuda anticipada o deuda por tener ese susto. Tienen que siempre estar conscientes
y reflexionar la decisión que están tomando. El embargo realmente puede ocurrir cuando, primero, tienes bienes. Segundo, es una deuda que tenga la posibilidad de prosperar, o sea, la cuantía de la deuda, no sé, pues son 10 millones, 20 millones, claro, el banco, la institución va a hacer una inversión, o sea, va a contratar receptor, va a contratar a alguien que recupere el vehículo o embargue la casa, ahí recién hay embargo. Y después del embargo viene el remate. Y en todo ese proceso pueden pasar años. No es inmediato, o sea, un abogado o sea, después contrata a un abogado, ese abogado te defiende, presenta excepciones, presenta nulidades y puedes estar tranquilamente 2, 3 años sin que te rematen absolutamente nada. Y hay muchas instituciones jurídicas que salvaguardan eso. ¿Ya? Y de eso te puedo comentar en otro podcast, de cuáles son las estrategias jurídicas para defender un embargo. Vamos a hacer una diferencia entre personas naturales y entre personas jurídicas dueñas de patrimonio. Lo primero es que tienes que tú tener un patrimonio, ya, que sea un patrimonio proporcional para que ejerzan una acción judicial en tu contra. Por ejemplo, si tú tienes un bien de 100 millones de evalúo fiscal, ya, o evalúo comercial, y van a ejercer una acción ante ti por 5 millones, tú podrías presentar una excepción de proporcionalidad, ya que por 5 millones no te pueden rematar ese bien de 100 millones. Y eso pasa, que muchas veces se rematan bienes muy grandes por embargos muy pequeños, pero es absolutamente peleable. En el caso de que existe una empresa o una persona que está en insolvencia y que tiene sociedades, esas sociedades, para que no sean tocadas, tienen que ser de responsabilidad limitada, o sea, de personas, y no sociedades de capitales como SPA o como SA, para que no te embarguen esas acciones. Ahí existe una institución que se llama Affecto Societatis, que es el afecto social. Si yo tengo un socio en una sociedad de personas, yo me asocié con ese socio porque él tenía una característica, porque íbamos a hacerlo con conjunto, porque yo lo estimaba. Yo me asocié por eso, una característica. Entonces, no puede venir otra persona a embargarme esa participación, porque se caería el afecto social, se caería la sociedad. Y esa, por ejemplo, esa sociedad puede tener 50 o 200 propiedades y nunca te la van a embargar, porque por esa institución Affecto Societatis no te la pueden embargar. Ejemplo concreto: yo hoy día estoy muy endeudado, no puedo pagar mis deudas, me fue mal en mis negocios y me van a demandar por 1.000 millones. Pero resulta que yo como persona no tengo 1.000 millones, puede que tenga 100 en propiedades, pero tengo una sociedad que es de responsabilidad limitada que tiene 5.000 millones en propiedades. Esa sociedad no me la van a poder tocar ningún acreedor, porque el que adquirió la deuda fui yo y el que tiene que percibir el patrimonio fui yo, y ese patrimonio no es mío de persona natural, es de una persona jurídica. Nacimiento distinto, RUT distinto, todo distinto. Por eso que tienes que siempre diversificar tu riesgo, que es muy importante, porque la vida es un riesgo, los negocios son un riesgo, cualquier tipo de operación es riesgo. Y incluso profesionales que hoy día me están escuchando, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, entre otros, que adquirieron un patrimonio de muchas propiedades. Muchas veces está el médico que supuestamente se equivocó, que tuvo una negligencia médica, y esa persona trabajó 30 años, 40 años para dejarle algo a su familia, a sus nietos, a sus hijos, y ni tan Dios lo que era, se mandó un condoro, y resulta que ahora lo van a demandar por 1.000 millones porque mató al paciente por su negligencia. Y esa persona en un día puede quedar en la calle con todo su patrimonio personal. Ahí, cuando yo era abogado y asesoraba a médicos, los invitaba a que hicieran sociedades inmobiliarias, que hicieran sociedades de inversiones y traspasaron su patrimonio para eliminar el riesgo, y lo que ellos construyeran tantos años, y que a través de un error que muchas veces es involuntario, es parte de su ejercicio profesional, y del riesgo de ejercer ese tipo de profesiones, los podía llevar incluso a quebrar. Así que
ahí te doy ciertas formas de cómo poder evitar el embargo de tu propiedad, de tu casa, de tu domicilio, y cómo protegerla de los riesgos del negocio y posteriormente de tus acreedores. Ya, vamos a hablar ahora de las deudas que son crédito hipotecarios o leasing habitacional. En el caso del crédito hipotecario, ¿ya? O del leasing habitacional, son dos instituciones totalmente distintas y con consecuencias y nacimientos totalmente distintos. En el crédito hipotecario existe una hipoteca que es un derecho real que sigue al bien donde él vaya. Vale decir, yo tengo una propiedad como persona, ¿ya? Tengo una deuda con ese banco a través de su crédito hipotecario y yo no puedo pagar esa deuda, ese crédito hipotecario mes a mes. Resulta que el abogado te va a aconsejar, no, pero transfiere la casa, porque si tú transferís la casa, ya no está tu patrimonio y va a estar en el patrimonio de otro y con eso va a liberar. Eso no es así, eso es falso. ¿Ya? Lo único que se va a demorar más y va a presentar una acción de desposeimiento, pero la hipoteca va a seguir a la propiedad aunque tú lo transfieras a esa casa 100 veces. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes muchas deudas y transfieres esa propiedad, eh, obviamente que respecto de las otras deudas que son créditos balistas, no la van a tomar, ¿ya? Al menos que presenten una liquidación, hay un periodo de observación mínimo de un año, y en ese caso el observador o el liquidador retrotrae todas las acciones, ¿ya? Comerciales que tú hiciste en ese periodo de observación, deja nulo ese contrato de compraventa, ahí recién vuelve ese patrimonio, esa casa, ese patrimonio a tu propiedad y ahí puede ser embargada. Entonces hay que hacer la distinción si estamos frente a un crédito hipotecario, ¿ya? O estamos frente a un leasing habitacional que te voy a hablar más adelante. En el caso del leasing habitacional, es un arriendo. Entonces tú no eres dueño, solamente tienes la mera tenencia. Lo cual si tú no pagas ese leasing habitacional, ese arriendo, te pueden sacar de la casa como cualquier arrendatario y perdiste el pie, perdiste el subsidio y perdiste la propiedad. Entonces, ojo con qué compran, si es con crédito hipotecario o con leasing habitacional. Y si es que tienen dudas, ¿acaso tú puedes estar en DICOM por un crédito hipotecario o por un leasing habitacional? Sí, tú puedes estar en DICOM y tú por un crédito hipotecario y por un leasing habitacional. Pero te doy un dato. ¿Qué es el DICOM? ¿Cómo la gente nos lleva a DICOM? ¿Cómo las empresas nos publican en DICOM? ¿Cómo los bancos nos publican en DICOM? Resulta que cuando nosotros firmamos un crédito, firmamos una hipoteca, firmamos una tarjeta de crédito, le damos, mira lo que te voy a decir, le damos, del punto de vista contractual y legal, la posibilidad de que esa institución nos mande a DICOM. Nosotros le dimos permiso, le damos un mandato para que nos mande a DICOM o nos publique en esa plataforma pública. Pero resulta que te dejo otro dato, tú puedes revocar ese mandato. Si hoy día estás sufriendo algún tipo de insolvencia, algún tipo de escuadre de caja o flujo de caja, hace un mandato, ¿ya? En la cual no se llama mandato, se llama una solicitud de dejar nulo un mandato, ¿ya? En la cual tú le vas a decir, don Juanito Pérez, don Banco X, don Tienda X, don Tienda Y, no autorizo que mi nombre y mi RUT sea publicado ni en Equifax ni en ninguna institución de carácter público que publique deuda. Y automáticamente cuando esa persona o esa institución te va a ir a publicar a DICOM, el DICOM tiene que revisar si es que tú le diste el mandato o no, o le revocaste, que así se llama el documento, revocación de mandato de inscripción en documentos públicos de deuda. Y si no revisa, tú tienes la posibilidad de accionar en contra de DICOM, demandar a la plataforma Equifax y a sus derivados para que te saquen de ahí y te indemnicen. Eso me costó años de aprendizaje y hoy día te lo estoy dando acá de forma absolutamente gratuita. ¿Qué pasa si te demandan? ¿Ah? ¿Qué pasa si te llega alguna cobranza judicial? No es el fin del mundo, es solamente el conocimiento de una nueva etapa. Cómo enfrentarte a esa vida, cómo defenderte en una demanda judicial, a qué abogado contratar, en qué abogado confiar,
no pasa nada. Y tienes 1000 formas de defenderte. Quizás exagero con 1000, 100. ¿Ya? Así que, y eso te puede dar mucho tiempo. Tienes que siempre buscar información, hacerte asesorar por buenos profesionales y intentar buscar alguna, alguna persona que haya trabajado con ese abogado, que te dé alguna referencia. Y de esa forma va a llegar a la persona indicada. Y lo importante de eso es que tomes acción, o sea, no dejes de no defenderte. Porque eso, no me defiende y no pasa nada, no es así. Si no te defiendes, eso va a avanzar muy rápido sin saber lo que está pasando. Y la única consecuencia que vas a traer a tu vida va a ser ansiedad, un embargo y un posterior remate. Pero resulta que si te defiendes, vas a mantener la ansiedad, pero puede que paralice el embargo y paralice el remate. Así que te invito siempre a defenderte, siempre. ¿Y qué te puede defender? Errores que cometa el abogado que te está demandando, que se le pasen los plazos al abogado, que la causa prescriba, hay un abandono de procedimiento. Hay muchas instituciones que benefician al deudor y hay muchos elementos, por ejemplo, que esté prescrito el pagaré, los pagarés prescriben en un año. Entonces hay muchas formas de defenderse frente a una demanda judicial de pago. Bueno, el primer consejo legal, si tú estás hoy día haciendo un negocio, si estás emprendiendo, si tienes algún malestar económico o estás asumiendo un riesgo grande, siempre tienes que hacer una asesoría preventiva. Yo cuando asumí un proyecto muy grande, del cual para mí en aquellos años era inalcanzable, me acuerdo el monto eran como 8.000 o 9.000 millones de pesos en aquellos años, y yo fui a conversar con un abogado que era de mi absoluta confianza, y le pedí una hora, lo invité a comer, y le dije la situación que estaba viendo. Le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo que invertir, mi costo inicial, o sea, eran de 1.000 millones, no tengo el dinero, me lo estoy consiguiendo, pero ¿qué pasa si a mí la institución que le voy a prestar el servicio no me paga? ¿Cuánto tiempo me das tú como abogado para yo poder conversar con mis acreedores, pagar y tratar de sacar esto adelante? Entonces él me dijo, cuando conozcan tu historia, te van a dar 4 años, 5 años. Porque en realidad no es que fue un error tuyo. Muchas veces pasa que el Estado no paga. Y ese era mi temor. O se demora en pagar, mejor dicho. Entonces yo hice una asesoría preventiva. Entonces el primer consejo es que lo que estés haciendo, primero asesórate preventivamente para saber a qué atenerte y cuáles van a ser tus consecuencias. Mira lo que decía en mi cabeza, decía, no, pero resulta que cómo voy a pensar negativo. Si pensáis negativo vais a ir directo al fracaso. No, no es pensar negativo. Es hacer un plan de negocio y ver todas las circunstancias que te pueden pasar. Las buenas y las no tan buenas. Así que el primer consejo, asesoría preventiva. El segundo consejo, estructura jurídica. Cada actividad tiene una empresa distinta porque cada actividad distinta tiene un riesgo distinto. Cada patrimonio tiene una empresa distinta porque cada patrimonio pertenece a nacimientos, circunstancias y actividades distintas. Los inmuebles en una sociedad, los muebles en otra sociedad, los vehículos en otra sociedad, la operación en otra sociedad. Entonces, siempre tienes que dividir los riesgos porque las consecuencias pueden ser muchas en tu vida y esos pequeños, grandes detalles te pueden hacer ganar mucho y también perder mucho. Ejemplo concreto. Tengo una propiedad y esa propiedad tuvo un desperfecto de la luz, se quemó y quemó 10 casas más de la población o de la villa, del condominio. Y resulta que yo tenía todo mi patrimonio en esa sociedad. Me van a demandar por intención de perjuicio todos los seguros del alrededor y perdí la vehicular, perdí el patrimonio inmueble, perdí el patrimonio operacional, perdí todo. Por algo que en realidad quizás no fue mi responsabilidad. Entonces esto no es que tú quieras evadir de pagar, no es que tú quieras ser una mala persona, no es que tú estás haciendo algo para no pago, no, tú estás haciendo algo para los riesgos que conlleva vivir. Y te dejo un prefacio que leí en un libro, que decía un poeta, por favor, déjame vivir, haré sufrir, también haré personas felices, pero solamente déjame vivir. Es parte de la vida. Equivocarse, crecer, sufrir, ser feliz, hacer feliz a personas y también muchas veces dañar a personas que no querías dañar de forma indirecta.
Es parte del riesgo. Estamos llegando al final del podcast. Te quiero recomendar un libro para esto. Hoy día hablamos de la ansiedad, hablamos de la deuda, hablamos de lo imprevisto, hablamos del riesgo. Y resulta que hay un libro que a mí me ayudó mucho y que es una disciplina de meditación que se llama Mindfulness, que es de Mario Alonso Puch. Te lo recomiendo. Y aquí te va a dar herramientas de meditación para poder acallar ese ruido interno. Recuerda, haz que las cosas sucedan y que también sucedan para ti. Bye.